quiero compartirles algo que he sentido en mi corazón, que creo que es la palabra. Hace unos años estaba predicando en Francia. Era en un barrio muy conflictivo de Francia, en un parque, y me sacaron un púlpito y un altavoz como ese, y pues se pusieron mucha gente alrededor para escuchar la palabra, y el ambiente había unos gitanos que estaban cortando un kiosco de chapa y dando golpes. El pastor me tuvo que quitar el micro de regañarles. Había uno que pegaba aquí arriba con un casco en la mano, que quería pegarme, y el obrero lo empujaba, y pasaban por los coches los árabes y me decían palabras en árabe. Yo entendía que me estaban faltando el respeto, hablándome mal, y yo estaba pasmado, y sentí la voz de Dios aquí que me dijo: venga, ahora que vas a hacer el predicador de salón. Me dijo: predica donde ruge el león. Y yo le dije: ¿y qué predico, padre? Y me dijo: solo hay una cosa que puedes predicar aquí y vas a tener victoria garantizada. Y me dijo el Señor: levanta la cruz. 39 almas entregadas al Señor. Y esto es lo que he sentido para vosotros en esta tarde. Vamos a hablar de la obra más grande que ha existido en la historia de la humanidad: la cruz del Calvario. Para ello vamos a hacer lectura en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 23, del versículo 44 hacia adelante. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de la persona maravillosa del Espíritu Santo. Dice así: cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció un poquito, solo muy poquito, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Amén. A la palabra del Señor. Los textos que os acabo de leer son expresiones que nacieron de los labios del Verbo momentos antes de culminar la obra de redención que el Padre le había encomendado. Algunos evangelios relatan con detalle los últimos momentos de Jesús, desde su comida o su cena en el aposento alto del Cordero Pascual, pasando por la oración sincera y profunda del Getsemaní, la traición de Judas, el arresto de Jesús, el interrogatorio en la casa de Anás y Caifás, y su declaración como blasfemo, el interrogatorio frente a Pilatos. Pilatos lo interroga y no haya delito en él, y su mirada es la mirada de un hombre inocente. Pilatos quiere librarlo y se lo remite a Herodes.
Herodes le pide una señal, pero como no hay señal se aburre, porque hay gente que quiere seguir el evangelio por señales, si no se aburren. Y se lo devuelve a Pilatos. Pilatos sabe que es inocente, no ha dormido en toda la noche. Él quiere librarlo, pero la opinión de un pueblo a veces pesa tanto que es capaz de doblegar la voluntad del hombre más firme. Pilatos lo flagela, lo escarnece, con la intención de enternecer el corazón de la muchedumbre enfurecida. Pero el pueblo clama la cruz, y todos sabemos cómo esto termina. Vía crucis, cruz, clavos, lanza, costado abierto, sangre y agua, y el nacimiento de una iglesia gloriosa llamada la iglesia de la Mariola. Jesús tiene que enfrentar sus momentos más difíciles, sabiendo la hora que a Él le viene. Él va a hacer lo que todo cristiano y toda cristiana tenemos que hacer en nuestros momentos de mayor dificultad, y es buscar el rostro de Dios. Porque si hay algo que te va a mantener de pie en medio de tu prueba, de tu dolor, de tu aflicción y de tu sufrimiento, y entender lo que voy a decir, no son tus años de evangelio, ni tampoco tu conocimiento teológico adquirido. Si hay algo que te va a mantener en pie en medio del horno de fuego, es la comunión estrecha que tengas en la intimidad con Dios. Pedro, Jacobo y Juan se van con él y los discípulos a un huerto llamado Getsemaní. Y estando con él, Jesús toma a Pedro, Jacobo y Juan y se los lleva aparte. Parece ser, hermanos y hermanas, que Pedro, Jacobo y Juan son como algo más favoritos para Jesús. Parece ser como que tenga predilección por ellos, como que tenga debilidad por ellos, como que pertenezcan a un círculo más estrecho dentro del círculo de los apóstoles. Y si lo miras con los ojos humanos, puedes llegar a verlo y entenderlo así, pero si lo miras con los ojos del Espíritu entenderás que Pedro, Jacobo y Juan tuvieron que ser apartados de entre los otros 9, porque ellos necesitaban un trato y un contrapeso o una gloria que ellos habían experimentado anteriormente. ¿Os acordáis cuando Jesús sube el monte Tabor de la transfiguración? ¿A quién se lleva? A los favoritos, Pedro, Jacobo y Juan. Y allí Jesús se transfigura, su rostro resplandece, sus vestidos se emblanquecen, una nube de luz llena el campamento, aparece Moisés, Elías, y una voz del cielo clama diciendo: este es mi Hijo amado, en el que tengo complacencia, a él oí. ¿Os imagináis el culto que están teniendo, pastor? Pedro, Jacobo y Juan, válgame Dios, qué culto están teniendo. Están viendo a Jesús brillar, a Moisés y Elías, la ley, los profetas, y la voz del Padre como un trueno hablando, justificando al Hijo. ¿Qué culto no estuvieran teniendo? ¿Os imagináis que hoy, hermanos, Dios quisiera hacer algo especial? No sé, que pudiéramos ver un milagro muy poderoso o un ser angelical descender a este lugar y todos los que estamos aquí pudiéramos verlo con nuestros ojos. Cuando terminara el culto, ¿qué es lo que haríamos, Pedro? Pues iríamos a la calle, al barrio, a la familia. Mañana en el mercado diríamos: ¿habéis visto lo que pasó en la Mariola? Ayer descendió un ángel y todas las personas pudieron verlo. Experimentemos una gloria. ¿Es así, sí o no? Todos querríamos compartir la experiencia que hemos tenido. Sin embargo, cuando Pedro, Jacobo y Juan terminan de recibir la gloria de ese culto, Jesús le dice:
Guardad silencio y no le digáis a nadie la visión. No te entiendo, Señor. Me muestras a Moisés, me muestras a Elías. Te veo brillando, veo la nube y siento la voz. Y no me dejas compartir la experiencia que tú mismo me estás regalando. Es que no estáis preparados todavía para compartir esta gloria. Si os dejo compartir ahora, os vais a estropear, porque vais a mirar por encima del hombro a los demás. Os vais a querer exclusivos y superiores. Necesitáis un contrapeso, porque toda gloria de Dios necesita un trato previo, si no la propia gloria te va a envanecer, te va a estropear. ¿Os acordáis del apóstol San Pablo cuando habla del día que fue arrebatado al tercer cielo y vio el paraíso y cosas inefables? ¿Qué es lo que dijo? Para que esta revelación no me exaltase desmedidamente, Dios me envió un aguijón, un mensajero de Satanás, para que me derribara por tierra y me hiciera entender que aunque soy el gran apóstol del mundo, todavía soy débil, todavía dependo de su gracia, todavía dependo de su misericordia. Por eso se los lleva aparte y les dice: orar un poquito, especiales, orar vosotros que sois superiores. Y cuando Jesús viene a orar, hermanos, ¿qué sucede? Dice: y estaban durmiendo, cabecearon. Y allí les puso el contrapeso y les dijo: ¿os dais cuenta que no sois mejor que los otros 9? Vosotros habéis tenido una experiencia del monte que ellos no han tenido, pero también habéis manifestado una debilidad en el huerto que ellos no han manifestado. Y allí les hace entender que son como los demás, que nadie es mejor que nadie, que dependemos de Dios y de su gracia. Pero atención, vente conmigo. Jesús ha marchado, el Espíritu Santo se ha hecho cargo de la iglesia comienza a evangelizar, a crecer y a avanzar, y con el crecimiento y el avance de la iglesia se levantan, hermanos, los opositores a la iglesia, los judaizantes que entran encubiertamente y arrancan a la gente de la gracia, los filósofos que fundamentan a la iglesia sobre misticismos y fantasías, los herejes que quieren golpear la fe verdadera y la doctrina santa. La iglesia está confusa porque en sus primeros años la doctrina no ha sido toda revelada, el pensamiento cristiano todavía es inmaduro, la iglesia está envuelta en un manto de tinieblas, de gente que la ataca, de gente que la contraataca, de gente que quiere confundirla. Pero en medio de la confusión el apóstol Pedro se pone en pie y empuña la antorcha de la verdad y dice: no escuchéis a estos falsos maestros. Y dice Pedro: yo tengo la palabra profética más segura. Dice: yo estuve en el monte, yo vi su gloria, yo oí la voz. Ahora sí, Pedro, hace 35 años no te dejé compartir la experiencia del monte, porque la experiencia te hubiera hecho creer superior y te hubieras envanecido, pero yo las he entendido. Sabes que lo que yo te he regalado no es para exhibirte ni para que te aplaudan, sino para traer verdad al pueblo. Pero cuando nos vamos a enterar que el saber cantar, que el saber predicar, que el saber ministrar, que los dones del Espíritu no son para exhibirse en las pasarelas de los púlpitos. Lo que Dios nos da es para bendecir a su pueblo, es para levantar al caído, es para sanar al enfermo, es para romper cadenas, es para ganar a los jóvenes, es para reprender a los demonios. Aplaude al Señor, por favor. Jesús se aparta y hace la famosa oración: mi alma está triste hasta la muerte. Algunos de este texto han querido construir una doctrina llamada la doctrina de la muerte prematura, diciendo que el cuerpo humano, cuando sufre mucho, tiene un sistema de defensa y se activa y comienza a autodestruirse para dejar de sufrir, y que lo que Jesús estaba experimentando, la hematridosis, según los médicos, era el sistema de defensa que se había activado en Jesús, y que su cuerpo estaba muriendo, y que Jesús clamó para ser librado de la muerte antes de... Yo no creo en eso, hermanos.
Yo creo que a Jesús nadie le podía quitar la vida. Yo creo que Él tenía el poder de ponerla y el poder de volverla a tomar. Y tampoco creo que un ángel tuviera que fortalecerlo, porque el plan de redención jamás se salió del control de la Trinidad. Nunca estuvo la salvación del hombre dependiendo de ningún ángel. Dependió solo y absolutamente de la obediencia del Hijo hacia el Padre. Jesús vela. Los discípulos duermen. ¡Qué contrariedad! El maestro vela, el discípulo duerme. ¿Por qué duerme? ¿Y por qué Jesús vela? Había una diferencia entre los discípulos y el maestro. El maestro le dijo al discípulo: orad. Pero la Biblia dice: Jesús se fue al monte a orar como solía. Jesús no oró para que lo levantaran de candidato. Jesús no oró para que le dieran un templo. Jesús no oró para que le dieran un cargo. Jesús no oraba para alcanzar nada. Jesús oraba porque amaba la presencia de su Padre. Esa es la diferencia de muchos, que solamente oran cuando el líder se lo impone, y los que viven de imposición, cuando llega el Getsemaní, fracasan y cabecean. Pero los que viven de relación, cuando llega el Getsemaní, sacan su mejor aroma para Dios. Jesús comienza a orar con una oración tan sincera y tan profunda, que dice la Biblia que Jesús no sudó gotas de sangre, no. Dice que su sudor era como grandes gotas de sangre. Gloria al Señor. Cuando Jesús termina de orar, hermanos, dice la Escritura: y vino la multitud, y Judas, que era uno de los 12, pertenecía al cuerpo ministerial, al grupo de los apóstoles. Tenía el carnet de Filadelfia, pero no era un verdadero cristiano. Porque venir al culto cada día no te hace un verdadero cristiano. Porque cristiano no es el lugar que frecuentas, sino la forma en cómo vives. ¿Os acordáis de aquella mujer que tenía 10 dracmas, hermanos? Se perdió la dracma. ¿Dónde se perdió? Dentro de la casa. Y es que hay gente que lleva años viviendo en la casa y está perdido. Es más, la dracma ocupaba un lugar alto dentro del cuerpo, y es que se puede llegar a ocupar un lugar alto dentro de un sistema religioso y estar perdido. Te lo digo de otra forma: puedo estar toda mi vida pastoreando iglesias y perderme, puedo estar toda mi vida llevando zonas y perderme, puedo estar toda mi vida en un coro y perderme, porque la garantía de mi salvación no la ofrece la posición que ocupo, sino la condición de cómo vivo, cómo hablo, cómo negocio, cómo me comporto, qué testimonio tengo. La multitud, pastor, y Judas, perdonadme, hermanos, el traidor, se quiso esconder entre la multitud para pasar desapercibido. Pero la palabra sabia y sabe separar la paja del trigo, y la palabra descubrió, dijo: eso es multitud, y eso es el traidor. Me dejáis que os diga una palabra con cariño: hay gente que no es, y vienen y se esconden entre los que son para aparentar que son, pero no son. Te lo voy a repetir: hay gente que no es, y vienen a esconderse entre los que son para aparentar que son, pero no son. Pero estos van a estar escondidos hasta que venga la palabra. La palabra tiene 2 virtudes: tiene la virtud de honrar al limpio, al santo y al espiritual, pero también tiene la virtud de quitar el disfraz y la máscara del hipócrita. Yo digo que venga la palabra honrando lo verdadero, pero descubriendo todo lo que no es suyo. La multitud y Judas, y dice el texto: y Judas iba al frente. Qué coraje me da el Judas este. Es el último para orar, es el último para ayudar, es el último para ofrendar, es el último para ayudar al pastor, es el último para ayudar en la iglesia. Pero cuando se trata de formar guerra y rebelión, se pone el primero. ¿Te quieres poner el primero? El primero. ¿Te quieres poner al frente para orar, al frente para ayudar, al frente para ofrendar, al frente para poner tu hombro, al frente para ayudar a tu pastor, al frente para hablar bien de la iglesia?
iglesia. Y si lo digo ya si no, al frente el testimonio, al frente la limpieza, al frente la espiritualidad. Y el que no esté limpio, que no se ponga al frente, que gobierne la limpieza, hermanos, que gobierne la espiritualidad y el testimonio. ¿Saben ustedes que existían 7 clases de lepras? Hinchazón, mancha blanca, a ver si me acuerdo, costra, barba, cabeza y vestido, y una que salía en la pared de la casa. Y entonces el sacerdote venía y había una mancha rojiza y decía, parece lepra. Decía, pero vamos a darle una semana de margen, a ver cómo esto evoluciona, porque Dios te va a dar margen para que te arrepientas, Te voy a decir algo, Dios te va a dar margen para que te arrepientas, pero que Dios te dé margen no quiere decir que se quede al margen, porque tarde o temprano Dios tiene que lidiar y cortar el pecado en las vidas que quieren, que no quieren cambiar. Y a la semana venía y decía, bueno, vamos a ver dónde está la lepra, porque esto es el barro, hay que llegar a la piedra, porque muchas veces no queremos rascar, porque sabemos que lo que nos vamos a encontrar nos va a traer consecuencias y miedo a las represalias de las familias que nos echan de la iglesia, que nos hacen la guerra por descubrir los pecados ocultos. Pero hermanos, el pecado no hay que rascarlo superficialmente, hay que desarraigarlo de raíz. ¿Qué hacía ver? Decía, a ver lo que hay aquí. Y aparecían las piedras, ahí se veía la verdad. Y decía el sacerdote, esta está limpia, déjala, esta está sucia, y esta. Dice, si solamente 5 piedras sucias, ¿qué hacemos? Decía, ¿qué hacemos? ¿Para qué vamos a tirar la casa por 5 piedras sucias? Coger las 5 piedras sucias, tirarla fuera y poner 5 piedras limpias en su lugar. ¿Me dejáis que lo diga? ¿Me dan libertad para decirlo sí o no? El que no quiera limpiarse, que no cante. El que no quiera limpiarse, que no predique. El que no quiera limpiarse, que no pastoree. El que no quiera limpiarse, que no quiera gobernar y mandar. Y el que quiera gobernar, que tenga limpieza y testimonio. Aplaude al Señor, por favor. Judas, qué buen evangelista eres. Jesús lleva 3 años y medio predicando un verdadero mensaje, y cuando termina su pastoreo se queda con 11. Uno lo ha traicionado. Qué buen evangelista eres, más que Billy Graham. Judas, te has dado una vuelta una noche y has arrastrado una multitud contigo, claro, porque el mensaje de Judas no tenía exigencia. Todo el mundo entraba dentro de él, y ese evangelio le gusta a todo el mundo. No pasa nada. Habían unos hombres que se llamaban los Nicolaitas. ¿Saben lo que eran los Nicolaitas? Eran descendientes de Nicolás, gloria al Señor. ¿Y saben lo que hicieron ellos? Dijeron, la gracia es un escudo muy amplio que te va a proteger de tus pecados. Y decían, no hay que exigir tanto al pueblo. Y ellos hicieron una versión mejorada del evangelio, versión mejorada. Sí, decían los Nicolaitas, bueno, si quieres dejar el pecado, déjalo poquito a poco, Dios sabe todas las cosas. Esa es la versión mejorada. Pero el evangelio dice, sin santidad nadie verá al Señor. Los Nicolaitas decían, bueno, si te ha hecho daño, ya lo perdonarás si puedes. Pero el evangelio decía 70 veces 7. Hermanos, no queramos versiones del evangelio para que la gente esté contenta y sentada. Vamos a predicar un evangelio santo que atormente la conciencia del pecador, o que lo cambie o que lo eche, pero que no se queden los carnales y los tibios escuchando a los predicadores tocando los palmas. No, el evangelio es santidad. Vienen a aprender a Pedro, a Jesús. Vienen a aprender a Jesús. Dale ahí, hazlo así. Violines. Sí. Y hace Pedro. Ay, Pedro. Le cortó la oreja a Marco. Mi pregunta es, Pedro, ¿de dónde has sacado esa espada? La respuesta la ofrece la propia palabra. 2 capítulos antes Jesús está
comiendo el cordero pascual. Y cuando termina de cenar, le dice a los apóstoles: ahora, el que no tenga espada, que venda su capa y compre una espada. Y dice Pedro: aquí hay 2 espadas. Ah, Pedro, que tienes 2, no una, 2. ¿Y de dónde han salido esas espadas? Las tradiciones judías dicen que el cordero se comía de esta forma: el cordero en medio, manjar. Y Pedro está gozando. Con una espada se aguantaba el cordero, con la otra se partía y se repartía. Toma, amigo mío, cachico de cordero. Toma, amigo mío, cachico de cordero. Con la misma espada que le dio de comer al colega, fue con la misma espada que le quitó la oreja a otro. Así administramos nosotros el Evangelio: a mi familia el cordero, a mi amigo el cordero, al que me cae bien el cordero, y al que no puedo ver le tiro sin piedad. Te voy a romper un concepto de la palabra espada, porque cuando yo te hablo de espada tú piensas en guerra, matar y herir, pero Dios no piensa así. La Biblia dice en el libro de los Hebreos que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda es, está la Mariola ahí, que toda es de 2 filos. El escritor, cuando escribe la palabra espada, no piensa como tú en guerra, ni en herir ni en matar, ni siquiera en defenderse. Él utiliza una palabra que quiere decir macaica. Macaica quiere decir puñal o daga de 2 filos que utiliza un cirujano para operar y curar a uno que está enfermo. Para eso es la palabra. La palabra no es para avergonzar a nadie. La palabra no es para herir a nadie. La palabra no es para arreglar mis asuntos personales. No, la palabra es para bendecir. La palabra es para sanar. La palabra es para restaurar. La palabra es para levantar. ¿Estás de acuerdo, sí o no? Lo llevan a la casa de Anás y Caifás, lo interrogan y lo declaran blasfemo. Por la mañana lo llevan a la casa de Pilatos, y Pilatos lo interroga como aquel guardia civil que te ha parado. Aquí hay guardia civiles, ¿verdad? Como aquel guardia civil que te ha parado, Pedro, viene del mercado y te quiere multar y te quiere buscar el fallo. Dice, a ver, carnet de conducir, tenga; seguro, tenga; ITV, tenga; gafas de repuesto, tenga; bombilla de... tenga. Él te quiere multar, pero no puede porque no te cogen el fallo. Así estaba Pilatos buscando el defecto del preso. Y después de una larga noche de interrogatorio tiene que decir Pilatos a los ancianos de Israel: ¿pero a quién me habéis traído aquí? Llevo toda la vida interrogando presos y a todos los cazo. En una contradicción, una mirada larga, los pillo, porque en psicología no hay quien me gane. Pero llevo toda la noche buscándole el defecto y no le encuentro defecto. Pilatos, te vamos a presentar quién tienes delante hoy. El que tienes delante no es cualquiera, es el Cordero de Dios, sin mancha, sin defecto. Pilatos dice: ¿sabes qué? Es de la jurisdicción de Herodes. Dice: se lo voy a dar a él. Pilatos y Herodes eran contrarios, pero se hicieron colegas. ¡Qué buena acción! Se han hecho colegas, pero con qué mala intención, con la intención de manchar a un hombre limpio. ¿Saben ustedes que hay acciones buenas con intenciones malas? Lo voy a decir de otra forma: hay intenciones carnales disfrazadas de acciones espirituales. Lo voy a decir más fuerte: hay intenciones satánicas disfrazadas de acciones espirituales. A ver, dame Biblia, Ismael, que esto es muy fuerte. ¿Quieres Biblia? Le dice el rey Acab a Nabot: véndeme tu viña. Dice Nabot: líbrame Jehová de venderte la heredad de mis padres. Y se va al palacio, dice la Jezabel: ¿qué te pasa, que lloras? Dice: que no me vende su heredad ni su viña. Dice: yo mañana te la consigo. Y dice: y Jezabel proclamó ayuno en la ciudad de Nabot. ¿Qué acción es el ayuno? Una acción espiritual, ¿sí o no? Dice: y puso hombres perversos detrás, dice, para que le levantaran un falso testimonio. Una intención satánica disfrazada de una acción espiritual. Pero escúchame, a mí me engañarás, a los siervos los engañarás, pero el que tiene los ojos como llamas de fuego no ve la acción que tú haces, sino la intención que llevas detrás de ella. Herodes dice: dame una señal.
Amo una señal, me aburro, no vale el pastor este como predica, no trae visita, me aburro y me voy. Porque el que quiera seguir el evangelio por señales se va a aburrir y se va a marchar. El evangelio se sigue por la fe. Dame un poquito de voz, ya voy a terminar, me quedan 10-15 minutos ahí. Gracias. Entonces cuando Pilatos lo tiene, él dice, vamos a ver, yo lo veo inocente, no quiero hacerle daño, pero tengo una muchedumbre delante que están diciendo que lo crucifique. Vamos a hacer algo, le voy a dar un castigo cruel y entonces enterneceré el corazón de la muchedumbre, poder librar a este hombre del castigo de la muerte. Entonces Pilatos decide castigarlo con la flagelación romana. Ustedes saben lo que era la flagelación romana, ¿verdad? La flagelación romana costaba de 39 latigazos, presten atención. Pero ¿qué latigazos, hermanos? Los que fustigaban al reo eran hombres altos, fuertes, sin aprecio por la vida, hombres que su deleite y su deseo era maltratar al que tenían delante. En sus látigos podían 12 tiras de cuero y bolas de acero para darle más velocidad, afilaban huesos para que cada vez que hicieran un latigazo en las espaldas del que recibía el latigazo se hacían 12 cortes profundos. Después de los 39 latigazos, Jesús tenía aproximadamente 430 cortes profundos en sus espaldas, pero ahí estaba el campeón aguantando, porque sabía que detrás de cada corte, de cada herida, de cada llanto, de cada dolor, iban a hacer una iglesia, una familia, un joven que rescatar. Escucha, los romanos observaron que los judíos eran orgullosos y que no se doblegaban con tanta facilidad. Entonces cada vez que ellos tenían que castigar a un judío, ellos inventaron un castigo especial para ellos. Los 10 primeros latigazos se los daban en el mismo sitio para profundizar en los cortes y llegar, hermanos, hasta algún lugar donde tuviera tanto dolor que en el latigazo número 10, 9 caía de rodillas, y en el 10 el que latigaba daba la misma altura, y al caer de rodillas el látigo abrazaba su cara y la arrancaba a cachos. Entonces el preso gritaba y ese era el premio, hermanos, del que estaba dando los latigazos. Ahí está el romano, sabe que es un judío y te voy a darle en el mismo sitio para que del latigazo 9 caiga de rodillas y en el 10 es mío y le arranque la cara, y entonces pueda yo recibir mi premio. Primer latigazo, Jesús lo aguanta. Segundo, tercero, cuarto y quinto lo aguanta. Sexto, séptimo y octavo. Pero del latigazo noveno es tan fuerte el golpe que recibe y tanto dolor que Jesús cae de rodillas y dice el romano, ya eres mío, ahora vas a gritar. Y con toda su furia lanza el látigo y abraza la cara de Jesús arrancándole los cachos. Pero cuando el romano esperaba un grito, no hay grito, hay un silencio absoluto. Y decía el romano, pero ¿por qué no grita? Te voy a responder, porque está escrito en Isaías 53, como cordero al matadero, y la delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Lo presentan al público, hermanos. Isaías dice que es una pura chaga. Acompáñame que me quedan 15 minutos. Le ponen un manto de escarlata y una corona de espinas y un vestido de púrpura. Lo presentan al público y dice Pilatos, exe homo, he aquí el hombre. El didácalos, dice el original. El hombre cuyo carácter, pensamiento, palabras y acciones revelan el carácter, palabras, pensamientos y acciones de Dios. Está diciendo, este es el mismo cuando le gritabais Hosana, sigue siendo el mismo después de ser golpeado, porque en él no hay mudanza ni sombra de variación. Todos sabemos cómo este sigue, ¿verdad? ¿Me dejáis 10 minutos, Mariola, sí o no? ¿Me dejáis 15 minutos, sí o no? Le cargan el madero, hermanos, y comienza el Vía Crucis. Cuando llegan al Gólgota, extienden el madero en el suelo, hermanos, y le extienden las manos. La gloria al Señor. Hay algunos que dicen que Jesús fue crucificado por la palma de la mano, otros dicen que entre estos dos huesos, hermanos, para poder soportar el cuerpo. Yo no te voy a decir por dónde, pero sí te voy a decir algo.
Por aquí pasa un nervio sensorial tan sensible que si un alfiler te tocara, llorarías como un niño. ¿Os imagináis cuando los clavos romanos de 30 centímetros de largo y 6 milímetros de diámetro comenzaron a chafar los nervios de Jesús? El dolor que él sintió, hermanos. Los médicos de aquella época quisieron comparar los dolores de la cruz con los dolores más fuertes de la tierra para poder describirlo y darle un nombre. Y después de estudiar los dolores más fuertes de la tierra, los médicos llegaron a la conclusión de que el dolor de la cruz es incomparable, no se puede comparar con nada. Y los médicos inventaron un nombre para describir el nombre del dolor del crucificado y le pusieron el dolor excruciante, el dolor que solamente un crucificado puede experimentar. Pero ahí estaba el campeón, aguantando por limpiarte, por salvarte, por rescatarte. Cuando levantan la cruz, hermanos, y la cruz golpea el suelo, sus hombros se dislocan 15 centímetros de su lugar. Esto hace que su cuerpo se suspenda hacia adelante, la caja torácica comienza a oprimirle y se comienza a asfixiar para poder respirar. Tenía que impulsarse con los pies, los clavos que tenía clavados le rasgaban los pies con un dolor insoportable. Las astillas de la cruz se le metían por las heridas que tenía, dándole un dolor insoportable. Ahí estaba luchando 6 horas y yo le decía: Jesús, son 3 minutos, 4 y pierdes la vida, no luches más por respirar y te déjate ahogar ya, y ya se termina el dolor. Pero Jesús me dijo: no puedo morir ahogado, tengo que derramar hasta la última gota de mi sangre, porque está escrito en la ley, el sacrificio humano no es válido, tengo que sufrir y aguantar, porque tengo que derramar hasta la última gota de mi sangre por la Mariana. Todos los que morían en la cruz, ¡ay, morían de esta forma. El crucificado estaba en la cruz, la muerte venía, le tocaba el cuerpo, le arrebataba la vida, y cuando moría, el crucificado doblegaba la cabeza hacia delante y la muerte decía: te inclines la cabeza, te he vencido. Pero Jesús no murió así. Las versiones antiguas dicen que cuando fue a morir, a él no lo tocó la muerte, él le dio permiso a la muerte. Sí, eligió el momento exacto de morir. Y cuando Jesús murió, dice las versiones antiguas, dice: no inclinó la cabeza hacia adelante y que la inclinó hacia arriba, dándole un mensaje a la Mariana. Aunque me veáis, como dice el Salmo 22, como rey de tierra seca, con las barbas arrancadas, las espaldas aradas como surco, el corazón derretido como la tela, las entrañas esparcidas como agua y los toros de Basán me golpean. Que sepáis que la muerte no me ha vencido, ha sido yo, que voluntariamente me he sometido al Padre. Me quedan 2 palabras que se dijeron en la cruz. Antes de morir, dijo 2 palabras. La primera fue: Padre, consumado es. Os han predicado esto mucho. Tetelestai, la deuda ha sido cancelada. Habían 4 formas de utilizar esta palabra en el griego. La primera era que cuando un criado era mandado por el amo a hacer un trabajo y lo hacía a la perfección que el amo le había dicho, cuando llegaba se presentaba ante el amo y decía: amo, tetelestai, he hecho todo lo que me has cumplido. Era el verbo diciéndole al Padre: aunque somos coiguales en existencia, en atributos, en naturaleza y en todo, en la eternidad establecimos que yo sería el obediente y tú el obedecido. He cumplido con todo lo que me has dicho, la obra ha sido consumada. La segunda palabra la utilizaban los artistas cuando hacían, hermanos, una escultura o un lienzo.
Ellos la miraban, decían, no me gusta cómo ha terminado. Y seguían retocando, y a veces pasaban años hasta que el artista quedaba satisfecho de la obra, y cuando la veía bajo su punto de vista perfecta, decía, tetelestai, la obra ha sido terminada. Era Jesús en la cruz, mirando el cuadro de la Mariola, viéndola perfecta, y estaba diciendo, tetelestai, la Mariola va a ser perfecta para Dios. La tercera era que cuando un cordero tenía que ir a morir al templo, antes de morir, todos lo sabéis, lo llevaban al corral, y durante 3 días el sacerdote lo analizaba, y cuando veía que no había defecto le daba un golpe y decía, tetelestai, este está preparado para el sacrificio. Pero la cuarta, hermanos, se la escuchó un hombre de Dios. Había un teólogo, hermanos, en Madrid, licenciado en teología, doctorado en teología, su mujer doctorada en teología, daban clases en la universidad de teología. Ella estaba en estado de buena esperanza y se fueron a Grecia a pasar unos días de vacaciones. Casualidad de la vida, estando en Grecia esa mujer, y perdonadme, se puso a tener la criatura, y entraron a tener la criatura un varón. Y dice este teólogo, yo entré, y cuando el niño nació lo cogió en brazos el médico y lo miró. Él dijo, tetelestai. Y yo le dije, ¿cómo ha dicho usted? Tetelestai. Y le dije, mire, yo soy doctorado en teología y sé que esta palabra en el griego se utiliza para esto y para esto, pero ¿por qué ha dicho usted esto? Y dijo el médico griego, nosotros en Grecia, cuando vemos un niño perfecto, hermoso y sin defecto, al nacer gritamos, tetelestai. Así es la iglesia, hermosa, perfecta, sin defecto. Por eso él dijo en la cruz viendo la Mariola, tetelestai. Y la última palabra, y con el permiso del pastor voy a terminar aquí, que sabéis que me gusta bajarme para aquí y veros, y me escucho mejor también. Me tenéis ahí metido en ahí. 6 horas agonizando en la cruz. 6 horas. 6 horas. Jesús va a terminar. Mira hacia arriba. No se asusten, que yo grito mucho. Manos, encomiendo mi espíritu. Cuando esta frase salió de la cruz, los cimientos de la tierra se conmovieron, los pilares del universo se sacudieron, traspasó el primer cielo, el segundo y el tercero, irrumpió con violencia los reinos de los cielos, sacudiendo a todas las jerarquías angelicales. Los ángeles llevaban 6 horas viendo el verbo agonizando en la cruz. Esto está en el propiciatorio, la mirada angelical puesta en el día de la expiación. Han sentido que quiere entregar el espíritu, y todos querían descender al pie de la cruz para acompañar el espíritu del Hijo. Esto está prefigurado en Lucas, en la historia del rico y Lázaro, cuando los ángeles lo llevaron al central, y ha comenzado la disputa angelical, hermanos y hermanas. ¿Quién será el que irá al pie de la cruz para acompañar el espíritu del Hijo? Y apareció un ser angelical poderoso y dijo, escuchadme, yo soy Gabriel, el ángel de Dios, el mensajero de Israel. Yo anuncié su nacimiento, yo anuncié su precursor, yo le hablé a María y a José en sueños,
vosotros y algún se os acercaría. Con mucho respeto, Padre, llevamos 6 horas viendo armonizando el verbo en la cruz y hemos sentido que quiere entregar el Espíritu y todos queremos descender al pie de la cruz para recibir el Espíritu del Hijo. Pero el Padre se levantó, escucha Mariola, y dijo: no habéis oído a mi Hijo, ¿verdad? Ha dicho: en mis manos, no en las vuestras, en las mías. Es que vuestros hermanos fracasan, vuestros hermanos se rebelan, vuestros hermanos son débiles, pero la mano de Jehová es poderosa. Hace muchos años, y pido disculpas, señoritos, hubo un corredor llamado Derek Raymond. Este hombre iba a correr en las Olimpiadas de Barcelona 92, los 400 metros lisos. Para eso entrenó, luchó, se desveló, se marcó una dieta estricta, una vida disciplinada. Él quería correr y ganar la carrera, y ganar el metal preciado. Cuando llegó el día de la carrera, hermanos y hermanas, todos los comentaristas decían: Derek Raymond va a ganar, es el número 1, él es el que mejor forma física tiene. Todos tomaron su lugar de salida y el juez dio el disparo de salida. Todos corrieron con su fuerza y capacidad, pero Derek Raymond era el mejor. En pocos metros se puso el primero. Miradme. Pero la vida quiso que en el segundo 14 o 15 de la carrera el corredor pisó en falso, la rodilla se le fue y se le partió en 3 trozos. Cayó al suelo con un dolor fulminante. Él intentó incorporarse para seguir corriendo porque él era un luchador, pero cuando volvía a poner el pie el dolor era tan grande que lo volvía a derribar. Así durante 2 o 3 veces consecutivas, hasta que el corredor se rindió y quedó de esta forma, hermanos, perdonadme, de rodillas en tierra y abatido. Él estaba sin esperanza de llegar a la meta ni de alcanzar el oro. Perdió la esperanza. Pero cuando él perdió la esperanza, en aquel momento las cámaras de televisión se dirigieron hacia donde había un hombre alto, fuerte, corpulento, de color. Los guardas de seguridad luchaban contra él, pero él sacó fuerzas donde no tenía y se abrió paso. Comenzó a correr, hermanos, por la pista hasta donde estaba el corredor. Cuando estaba el corredor de rodillas, llorando, abatido, sin fuerza, sin esperanza, en ese mismo instante sintió el toque de una mano. Cuando él miró hacia arriba, vio que el toque de la mano que sentía era la mano de su padre, que había dejado las gradas y había venido hasta donde él estaba herido y roto. Y le dijo: hijo mío, para mí no tienes que seguir corriendo. Sé lo mucho que has sufrido, sé lo mucho que has luchado, sé lo mucho que te ha costado llegar aquí, sé lo mucho que te has desvelado y lo que te ha costado alcanzar lo que se ha alcanzado. Para mí no tienes que seguir corriendo, para mí tú eres el campeón y el mejor. Pero el hijo, con lágrimas en los ojos, le decía: padre, pero es que yo quiero llegar a la meta, pero no puedo, no tengo fuerza, la rodilla me duele tanto que me derriba, lo intento y me caigo de nuevo. Y el padre le dijo: ¿tú quieres llegar al Papa? Dijo: sí. Entonces el padre se agachó, pasó la mano por la cabeza, por su cuello, lo cogió de la cintura. Al mirar la iglesia de la Mariona, comenzaron a caminar despacio, pero con el Papa al lado, sin fuerza, pero con el Papa al lado, herido, pero con el Papa al lado, roto, pero con el Papa al lado. ¿Y saben lo que sucedió? Que al final le cruzó la meta, y cuando cruzó la meta hubo un silencio estremecedor y luego una ovación como nunca ha habido en las Olimpiadas. Cuando terminó todo esto, todos los periodistas se fueron corriendo al padre y le dijeron: oiga, ¿qué es lo que le motivó a usted a dejar las gradas, pelearse con los guardas, correr la pista, levantar a su hijo y traerlo hasta la meta? ¿Saben lo que dijo, pastor? Y haz lo que quieras, Mariola. Dijo el padre: cuando vi el rostro de dolor en mi hijo, no pude soportarlo y tuve que salir a socorrerlo. Dijo San Pablo que la vida cristiana es como una carrera. A veces correrás porque la vida te
encomienda mi espíritu. Cuando Dios te ve con el rostro de dolor, Él no te deja ni te desampara. Cierra tus ojos ahora. Llevo una hora predicando. Quiero que cierres tus ojos ahora. Y le das gracias al Señor. Vamos a apagar una luz. Vamos a estar 3 minutos solamente. No vamos a hacer llamados ni a ministrar. Solamente 3 minutos para